El mensajero del zar, en esta oportunidad, Cristian Cirilli, analista geopolítico, analista internacional, para hablar de qué. Cristian, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Un placer estar conversando contigo, como siempre. No, el placer es mío de escucharte a vos. Hay información de diverso pelaje en los medios de Occidente, esta propaganda que nos están vendiendo. ¿Qué pasa realmente en Bakhmut, Cristian? Bueno, a veces es difícil decirlo porque, como en toda guerra, siempre la primera víctima es la verdad y la manipulación de la propaganda de guerra es un arma también que se juega, ¿sí? Porque también afecta la moral propia y ajena. Y también se juegan los recursos, en el caso de Ucrania, que Occidente les brinda. Entonces siempre toda la información sobre los sucesos militares, propiamente dicho, siempre tienen un halo de confusión y cierta neblina, digamos, cierto ruido blanco. Ujú. Pero lo cierto es que hace una semana atrás aproximadamente empezó una contraofensiva. En un principio se decía que iba a ser una contraofensiva de tipo operacional, o sea que iba a ser en toda la línea de contacto del frente, pero en realidad eso no ocurrió. Hubo algunas escaramuzas en el frente sur, en Zaporozhye, pero básicamente, digamos, dicho mal y pronto, se puso toda la carne en el asador en Bakhmut, o como dicen los rusos, Artemiovsk. Eh, Ahí se puso toda la concentración de la ofensiva ucraniana se puso en esa ciudad que es curioso porque durante mucho tiempo los propios ucranianos dijeron que no era una ciudad importante, le sacaron todo tipo de significancia, decían que los rusos estaban muriendo de a miles por algo que no valía la pena, pero en realidad es una ciudad muy importante, no solamente por la toma en sí de la ciudad, sino porque es la primera línea de defensa de Ucrania, o también puede ser vista como la primera línea de ataque hacia el Donbass, o primera línea defensiva hacia Kiev o hacia Kharkov, y la más poderosa, la más preparada, digamos. Es la primera y más fuerte línea de defensa ucraniana. Por lo tanto, que se pongan así tantos recursos por parte de Ucrania y Occidente, cuando hablo de Ucrania hablo de Occidente, significa eh, que la caída de Bakhmut implicaría la caída de otras ciudades y otras líneas defensivas que vienen detrás, como es Loviansk o Kramatorsk o Claro. Lipan, y con ello la posibilidad de un avance inclusive directamente hacia Kharkov o hacia Kiev, hacia el Oblast de Kiev. Que no creo que esas sean las intenciones de los rusos. Creo que no es la intención de Rusia. En definitiva, lo que pasó es que hace una semana, para ir sintetizando, empezaron los combates a través de una fuerte ofensiva ucraniana. Venía con un antecedente, que era si había resquemores entre la tropa de Wagner, o de la empresa privada, la PMC Wagner, y la jefatura del ejército ruso. Hubo unos videos ahí armados por Yevgeny Primasov, quejándose muy fuerte, con insultos hacia Gerasimov, hacia Shoigu y a veces incluso hasta Putin, al que no lo nombró, pero dijo el abuelo feliz en un momento, muy fuertes, Son picantes, loco, son picantes, ¿eh? imperdonables, te diría, para lo que es Rusia. Pero bueno, en su momento yo lo puse en mis artículos, yo no creí, para mí era lo que dicen, como dicen los rusos, una maskirovka, o sea, una pantalla, un Claro. enmascaramiento, una trampa, ¿sí? Para mí era eso. Recordemos que el jefe de Wagner dijo que se iba a retirar el 10 de mayo, o sea, un día después del Día de la Victoria, Ujú. y no solamente no se retiró, sino que se quedó combatiendo, y 7 días después fue el que
el que mandó, el que liberó la noticia de que había caído Bakhmut, porque la noticia no viene de parte del Estado Mayor Conjunto ruso, ni siquiera es un press release, ¿sí? Una liberación de prensa del gobierno ruso. No, 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 la dice a través de un video el jefe de Wagner. Claro. Eh, Igual lo confirma, ¿no? El ministerio después, ¿o no? claro, pero la noticia, la novedad la da el jefe de Wagner, lo que es absolutamente inédito, Claro, porque, absolutamente inédito. claro, porque Pero además, sí, Cristian, ahí tenés que días antes de esto que contás vos, también estaba la idea de que le estaba botoneando, por decir una palabra, a las fuerzas ucranianas, donde estaba o sea, venía toda una propaganda, digamos, como que lo había transado con los ucranianos porque estaba desconforme y después sale, ¿no? La segunda vez, la tercera ya muestra que cayó Bakhmut, ¿no? O sea, venía toda una propaganda muy armada, por cayó eso Bakhmut. confirma, Bueno, confirma lo que vos es, decís. es muy raro creer que el jefe de Wagner va a traicionar al presidente Putin, al que prácticamente le deben lealtad personal, Ni porque, hablar. digámoslo, Wagner es una creación de los altos mandos, no militares, sino políticos. De hecho, Putin ha jugado muchas veces en hacer competir Wagner con los propios militares. ¿Sí? Como hacía en su momento Hitler con las Waffen-SS y la Wehrmacht. Los hacía competir por objetivos, a ver quién llegaba primero, quién tenía el honor de obtener determinado objetivo. Bueno, Putin hace lo mismo, crea una cierta competencia. Wagner se ha enriquecido como nunca Sí, con el obvio. gobierno de Putin, como lo ha hecho Academy, ¿sí? Que son el mercenariado del ejército privado estadounidense, con las campañas en Irak o en Afganistán. Pero Wagner se ha enriquecido como nunca. Es muy raro que tenga deslealtad hacia la mano que les da de comer. Sí, por supuesto, es muy posible, muy probable, que haya escaramuzas con los mandos militares, básicamente por cuestiones de logística, de Claro. aprovisionamiento. Por eso los insultos hacia Shoigu o hacia Gerasimov, no así hacia Surovikin, por ejemplo, con el que el jefe de Wagner agradeció públicamente. Pero bueno, sí, Quizá tenga que ver con eso, Bakhmut ha caído. claro, quizá tenga que ver con eso de la Bakhmut ha competencia, ¿no? caído. Claro, quizá tenga eso Y que no vos solamente decís, ha caído, sino que ahora, perdón, Gustavo, lo decime, que te sí. decía es que quizás esto de pegarse contra los mandos militares tiene que ver con esa competencia, ¿no? De que no le dan porque están compitiendo, o sea, en el juego de la guerra, digamos. Igual pareciera ser que los rusos la tienen fácil, ¿no? Con esto de los misiles, que ahora vamos a hablar un poco de cómo, de estos misiles hipersónicos, digamos que yo siempre digo que la guerra va a finalizar en el momento de que cambie el paradigma tecnológico bélico, digamos que lo que está mostrando es con la destrucción del Patriot, que ahora vas a hablar un poco de qué pasó ahí. Me parecía que cuando eso suceda, se termina, porque ya no hay con qué darle, ¿no? Tenés que ir a otra instancia, otra etapa tecnológica, digamos, que ya no sé si están los Estados Unidos a la altura de eso, ¿no? Pero bueno, vamos, continúen. Cayó Bad Moon, me decía. Bueno, más allá de la caída de Bakhmut, hay también dos hechos que son muy importantes y que se dieron días antes de la caída de Bakhmut. Veamos cómo son los acontecimientos. El 6 de mayo hay un atentado a través de un dron que cruza las murallas del Kremlin e impacta sobre una de las cúpulas. El gobierno ruso dice que fue un atentado personal contra la vida del presidente Vladimir Putin. Yo absolutamente dudo que eso fuera así, porque obviamente Putin no duerme en una cúpula del Kremlin, ¿sí? Es más, quizás hasta ni siquiera duerme en el Kremlin. Nadie sabe dónde está Putin. La seguridad de Putin es hermética, nadie sabe. Pero es más, hasta tengo que aventurarlo. Podría haber sido inclusive un trabajo interno, un inside job o una falsa bandera. Podría haberlo sido. Porque la pregunta básica que uno se le presenta es, ¿por qué un ataque de noche, un 6 de mayo, y no el 9 de mayo, que es el día del desfile?
¿Por qué se hizo 3 días antes? ¿Cuál es el rédito de realizar una cosa así? No tiene mucho sentido. Eh, pero sí, lo que tiene sentido es que eso preparó a las Fuerzas Armadas rusas a realizar ciertos ataques puntuales, como digo yo, incrementando el dial del dolor. Incrementando el dial del dolor. Y hubo 2 ataques puntuales que no se vieron hasta ahora en esta contienda. Uno fue el ataque en la ciudad, se llama Gemilski, algo así, no lo recuerdo bien, está al oeste de Kiev, a unos 200 kilómetros de la frontera polaca, o sea, está lejano a la zona de los combates. Ahí hubo un ataque masivo con misiles de crucero sobre un polvorín con munición de uranio empobrecido. La munición que habían enviado los británicos para los tanques Challenger y posiblemente los Leopard 2 también. Eh, es, Hubo 2 enormes explosiones que apenas uno las ve se da cuenta que es una explosión símil a un hongo nuclear, el típico hongo nuclear que se eleva hacia el cielo. Sí, sí, sí. Es una explosión tremenda, hubo 2 de ellas. Sí, la Y vi en tu eso Facebook. delata que hay sí, eso La vi- delata que hay una tarea de inteligencia, por lo menos de meses antes. Y los rusos lo que están diciendo es, sabemos dónde están sus abastecimientos. Nosotros no impactamos más o no incrementamos el dramatismo de esta guerra porque nosotros no queremos. Porque nosotros no queremos. El otro ataque es el ataque a las baterías Patriot. Los Estados Unidos envió 2 baterías Patriot para hacer una cobertura antiaérea sobre Kiev. Eh, bueno, una de ellas por lo menos fue absolutamente eliminada, sin ninguna posibilidad de defensa, por un misil hipersónico Kinjal, que es uno de los 2 misiles hipersónicos ya operativos, el otro es el Zircon, que son misiles indetenibles, ininterceptables. Claro, Van a Mach 10, más allá de la ojiva, que es de aproximadamente 500 kilogramos, que no es muy, muy grande. El impacto de la energía cinética hace un destrozo, pero tremebundo. Entre ellos, se puede ver una filmación donde el sistema Patriot lanza toda la batería de misiles más o menos en una tanda de 20 segundos, algo que es muy inusual, lanzar toda la batería de misiles. Bueno, algunos especialistas militares sostienen que en realidad lo hicieron para evitar que el impacto del misil Kinzhal se retroalimente de las ojivas de los propios misiles defensivos. Entonces lo liberaron para que el impacto sea menor, digamos, para que el daño sea menor. claro. Bueno, con eso, entre paréntesis, Putin lo había predicho, había dicho que la instalación de un misil Patriot sería contestado con un método adecuado. El método adecuado fue el misil Kinzhal, que no es la primera vez que se usa, ya se había usado en mayo del 2022, contra unas barracas de mercenarios cerca de Leópolis, también en el oeste ucraniano. Y esto es muy importante destacar, porque quiere decir que Rusia no solamente tiene un alcance, digamos, corto, acompañando a la ocupación de sus tropas, sino que puede impactar bien profundo en el territorio enemigo. Los 2 impactos, tanto sobre el polvorín o el arsenal de uranio, de munición de uranio empobrecido, Sí. como el quirúrgico directamente sobre la batería de defensa Patriot a través de un misil Kinzhal, habla de que Rusia tiene la capacidad y tiene la suficiente inteligencia militar o espionaje o como quieran verlo, como para identificar los objetivos y destrozarlos bien profundo en el territorio ucraniano. Eso es muy importante desde el punto de vista militar. Claro. Mucho más, te diría, que la caída de Bakhmut. Claro, porque pareciera ser que esto que decís es interesantísimo, porque pareciera ser que, o sea, no solo puede ser que haya trabajado bien la inteligencia rusa, que no dudo que sea así, sino que también puede haber sectores internos del gobierno de Zelensky que están, digamos, ya queriéndoselo sacar de encima, sobre todo los norteamericanos que ya tienen todo este plan Marshall, entre comillas, que en realidad es un plan de saqueo de los recursos naturales
y privatizaciones a favor de las empresas occidentales, pero pareciera ser que es esos lados, ¿no? Todavía no lo vamos a ver, pero pronto nos vamos a dar cuenta si es de adentro, ¿no? Porque la gira esta de Zelensky es inexplicable, ¿no? No vuelve más. ¿Cuál es Bueno, tu opinión? todo esto ocurrió mientras Volodymyr Zelensky está de gira. Primero, por Finlandia, o sea, cuando ocurrió el atentado del dron en Moscú, él estaba en Finlandia, justamente un país que acaba de sumarse a la OTAN. Luego fue a Polonia, uno de los grandes, digamos, la gran retaguardia de esta guerra de Ucrania, pero con la cual Ucrania tiene relaciones de amor-odio en la historia entre Polonia y Ucrania. Hay matanzas, hay guerras y hay, Sí, disputa de digamos, conquistas de territorio. territorio hecho manu militari. Eh, o sea que tiene una relación, los une la rusofobia, pero en realidad no hay amor en esa conjunción. Luego pasó por Francia, luego pasó por la Liga Árabe y ahora se encuentra en Hiroshima en el G7. O sea, lo, ha salido a pasear de una manera, buscando apoyos y buscando una desesperación, con desesperación, sí, bueno, apoyos militares, políticos, financieros, de todo tipo, la típica gira de Zelensky, ¿no? Que sale, yo le digo la gira de la mendicidad, ¿no? Porque parece que sale a mendigar y a adoctrinar sobre los malos que son los rusos y es como un discurso demasiado básico para manejar desde el punto de vista de la diplomacia. Pero bueno, él sale así, no es una persona demasiado preparada, es una persona que venía, digamos, Sí, la del actuación. palo de la comedia, no es demasiado instruida en ese aspecto. Eh, y bueno, nada, sí, es muy sugerente Es el dictador que él ideal, no, ¿no? mientras... Zelensky es el dictador ideal, Cristian, porque es de una profunda ignorancia en cuestiones de Estado y muy manejable por, en este caso, en lo que es, digamos, el granero del mundo de ese lugar, digamos, ¿no? Ucrania, muy manejado por las élites que lo llevan por todos lados, ¿no? Eh, Clausurando Sí, los partidos políticos hacia adentro. pasó Sí, En Ucrania sucedió un proceso inverso al que pasó en Rusia. En Rusia, con la presidencia de Putin, las oligarquías dominantes, que estaban también enquistadas como mafias o mafías, como le dicen los rusos, dominaban el mercado y dominaban el Estado. Se habían apoderado, eran como tentáculos que se habían apoderado del Estado. Al subir Vladimir Putin y dejar el lugar Boris Yeltsin, que dejó en un estado calamitoso a la Federación Rusa, eh, esa conjunción entre los capitales internacionales, el FMI y los capitales internacionales, las oligarquías o mafias oligárquicas rusas, empezaron a ser combatidas. Eh, Putin tomó el poder básicamente con los servicios de seguridad y con las Fuerzas Armadas. Y luego con los recursos de los hidrocarburos para financiar eso. Y realizó una batalla sin par contra las oligarquías que estaban enquistadas en el Estado y fue pagando poco a poco todo lo que era la deuda con el FMI, la deuda eh, eh, sí, lo soberana que privado. tenía Rusia con los capitales internacionales. ¿Sí? En Ucrania pasó el proceso inverso. En Ucrania la figura presidencial se diluyó y las oligarquías tomaron el poder. O sea, Ucrania es lo que hubiera podido ser Rusia si no hubiese subido Putin al poder. Es como un contraespejo, o un espejo donde uno ve su viceversa, digamos. Ujú. En Ucrania, por ejemplo, el mismo Volodymyr Zelensky sube al poder de un oligarca, un empresario que se llama Igor Kolomoisky, empresario israelo-ucraniano. Muchos empresarios rusos y ucranianos ligados digamos, a la toma del Estado, a la captura del Estado, tienen la doble nacionalidad israelí, generalmente son judíos. Eh,
Muchos de esos, por ejemplo, se terminaron yendo cuando Putin tomó el poder, se terminaron yendo a Reino Unido, o a Francia, o a Emiratos Árabes. Otros se quedaron y pactaron bajo las condiciones de Putin. Pero en Ucrania tomaron el poder. No solamente tomaron el poder, sino que hicieron un grupo de choque. Paradójicamente, el grupo de choque tenía ideas nacionalistas tendientes al nazismo, o sea, abrevadas en el nazismo. Eh, ¿Es paradójico? Sí, es totalmente paradójico. Pero esos mismos oligarcas de origen judío, inclusive con doble nacionalidad israelí, que financiaban a los políticos ucranianos, eran los mismos que financiaban también los grupos Che, como Bodova, o como que luego derivó en Pravi-Sector o el Batallón Azov. De, de- bueno, que también a la vez eran motivados por los straussianos y por los, o también llamados neoconservadores estadounidenses, ¿no? No nos olvidemos que el golpe del Euromaidán, dos de las ujú, personas que estuvieron dirigiéndolo en persona, in the flesh, sí, fueron Victoria Nuland y John McCain. claro, que hoy Vieron está, ahí en la Plaza Maidán. claro, que hoy es vicesecretaria de Estado, ¿no? Nuland. Eh, Así que Zelensky es un producto de eso, es un subproducto del golpe del Euromaidán. No tiene ninguna entidad como, ni ningún calibre político. Acordémonos que también él llegó a la presidencia hablando ruso, con el voto de la gente del Donbass y hablando de una reconciliación, que Ucrania era un país multicultural. Claro. Llega al poder y hace absolutamente todo lo contrario, lo cual muestra el grado de prestidigitación que tiene este hombre por parte de las élites internacionales y las oligarquías nacionales ligadas a esas élites internacionales. Ah, perfecto, perfecto. Cris, sabés que me gustaría un día volverte a llamar para hablar de los straussianos, quiénes son, me parece un temazo, me parece un temazo, y sabés que no, la gente, la mayoría no los conoce, en realidad ocupan puestos muy importantes, digamos, como Blinken, como Sullivan, Nuland, ¿no? Que son tipos, bueno, Biden, pertenecen a todo ese sector, y me parece que estaría buenísimo, Wolfowitz, Donald Rumsfeld. claro, Donald Rumsfeld, claro, Sí, los que, straussianos empiezan a tomar el poder. Los straussianos, bueno, son discípulos de Leo Strauss, que era un filósofo alemán, antropólogo, ¿no? bueno, que tenía algunas ideas un poco, digamos, extremistas, digamos, Sí, tal ¿sí? cual. Y elitistas. Ese grupo se forma en la Universidad de Chicago, tiene una serie se crea una especie de elite, de alumnado elite, y empiezan a ingresar lo estoy sintetizando, empiezan a ingresar Sí, igual lo poco vamos a a poco profundizar. dentro del Estado profundo norteamericano. El Estado profundo norteamericano se maneja mucho con los grupos de élite de las universidades, de las Ivy League estadounidenses, de las grandes universidades estadounidenses. Este grupo se afinca mucho en lo que es las relaciones exteriores. Es un lugar donde apuntan en las relaciones exteriores. Por eso vas a ver siempre que el rango, o mejor dicho, el puesto, no el rango, el puesto más importante en los Estados Unidos no es el de presidente, sino es el de secretario de Estado, que es el que Exacto. maneja las relaciones exteriores. Y que llega ahí, nadie, lo nombra el presidente, pero nadie sabe cómo se nombra, ¿entendés? No lo vota nadie a ese hombre o a Claro. esa mujer. En su momento fue Hillary. Mirá los nombres que tenemos: Hillary Clinton, Madeleine Albright, Condoleezza Rice. Bueno, hoy tenemos a Anthony Blinken. En su momento, bueno, no llegó a ser secretario de Estado, pero fue muy cercano, fue Paul Wolfowitz. Gente que todos son del grupo de los straussianos, responden a esa ideología, a esa filosofía. Y es una filosofía imperial, básicamente. ¿Sí? Ujú. Es una filosofía que
que habla del proyecto de nuevo americano, donde se fomenta Eso. una política imperial y no se sonrojan, lo dicen Sí, con sí, todas las sí. letras, Sí, que Estados bueno, Unidos tiene que ser un imperio y que tiene que evitar la formación de cualquier potencia competidora. Por eso, ante el auge de China y Rusia, está sucediendo lo que está sucediendo, estas líneas de fractura, estas pujas violentas que se dan en todo sentido, no solamente en sentido militar, sino en sentido económico. Lo estamos viendo con el dólar sí, el dólar no, si se va a mantener como moneda de intercambio y atesoramiento mundial, o va a surgir una una nueva nueva moneda. moneda sustituta, si se va a mantener el patrón dólar o va a ser el patrón oro o va a ser el patrón de una canasta de monedas y materias primas. Todo esto está en juego ahora. De hecho, está en juego ahora mismo, Sí, inclusive. exactamente. Fíjate vos, Gustavo, en el G7, ahora, en el día de hoy, hubo dos interlocutores invitados, porque no son parte del G7. Uno es Lula da Silva por parte de Brasil y el otro es Narendra Modi por India. El de la India. Ambos coincidieron en que las instituciones de Bretton Woods, los que ponían el dólar como moneda de intercambio, están eh, como que ya no sirven, digamos, no me sale la palabra. Están Sí, está obsoletas, en están retirada, obsoletas. digamos. Eh, Están en retirada, disculpame, no te escuché. que están en retirada, digamos. En retirada, están obsoletas. E inclusive, tanto Lula como Modi hablan de la modificación urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Brasil tiene un viejo anhelo de integrar el Consejo de Seguridad. Pero vos fíjate, son dos países de los BRICS, dos países que están entre las primeras potencias económicas del mundo, que también son países populosos y de Sí, gran alto, superficie alto y PBI de también. muchos recursos naturales, Ujú. y que aparte conforman el sur global, tienen otra filosofía en cuanto a la gobernabilidad y vienen con el chip de la multilateralidad. Entonces están diciendo, hay que reformar el Consejo de Seguridad, porque este Consejo de Seguridad, así como está, no sirve, no sirve. Eh, Sabemos que el Consejo de Seguridad hay cinco escaños que tienen poder de veto, son los únicos que deciden. Más Ujú. allá de que está ampliado, los otros es un tipo de voto testimonial, básicamente, porque con el poder de veto se puede cancelar todo. Ujú. Eh, entonces, lo que se pide es una mayor injerencia de las naciones del sur global, y lo está pidiendo Lula, lo está pidiendo Modri, lo está pidiendo el representante de Brasil e India en el G7, que entre Claro, paréntesis, esto claro, como no, nota de no. color, se hizo en Bueno, Hiroshima. tenía que Se ver con hizo en algo. Hiroshima. ¿A vos te parece? Cuando el conflicto de Ucrania sube en calor, se aproxima cada vez más a la utilización de armas nucleares, el G7 se reúne en Hiroshima. Parece que lo hacen a Y propósito. aparte es gracioso porque es la ciudad de la paz, le pusieron. Viste Sí. que Hiroshima, la ciudad de la paz. Es una cosa, es de una hipocresía bueno, yo creo que voy a hablar del G7 ahora después, así que voy que más que nada, puntualizando un poco, contar que lo que sucedió, por suerte vos tiraste ahí una buena punta, que es esto de la modificación de las instituciones, me parece interesantísimo. Además, con una teoría que, en realidad, me hace pensar en algo que decía yo de Lula, que él pensaba, en realidad, cuando vino acá a la Argentina, que no se había reunido con Cristina, ¿te acordás de esa historia? Que él pensaba, yo digo, como por cómo se movió la dirigencia argentina con Lula, digamos, yo pensaba que él lo que está apuntando es internacionalmente a hacerse fuerte, porque internamente la tiene muy compleja, entonces pensaba que él está buscando sentarse en esa mesa de negociación como para representar, por esto no me llama la atención lo que decía el G7, que aparezca justamente Brasil y la India, ¿no? La India también, que está haciendo, digamos,
acaba de desplazar en su PBI, digamos, a Inglaterra, justamente. Entonces, Exactamente. exactamente, empiezan a jugar, digamos, un juego, la India como intermediario entre el bloque Rusia, China y Estados Unidos y Europa, y Brasil que empieza a jugar, digamos, como representante nuestro, ¿no? Y Argentina como una rémora, decía yo, de Brasil, y que en realidad de lo único que vamos a hacer colonia pareciera ser que de Brasil, ¿no? Si seguimos así. Esa era mi hipótesis, digamos. Sí, Por qué eso lo halagó es tanto a hacer Lula? asociaciones mutuamente ventajosas, ¿no? No estar supeditados ni a Brasil, ni a China, ni a Estados Unidos, ni a nadie. Esa es la idea. Eh, lo curioso que está ocurriendo en el G7 es que tanto Brasil como la India, que son invitados, obviamente, para ser cooptados, no son invitados para otra cosa. En su momento, me acuerdo cuando Alberto Fernández fue a Moscú a entrevistarse con Con Putin. Vladimir Putin, una semana después lo invitaron al G7, Alberto Fernández, que se hizo en Alemania. Una semana después, como marcándole la cancha a Brasil y a la India lo invitan también al G7, pero a diferencia de Argentina, que en su momento se olvidó de lo que había dicho Alberto Fernández ante Putin, pidiéndole prácticamente un auxilio para que lo libere el FMI, lo escuchamos todos, y de golpe empezó a hablar de grandes proyectos con Macron y con Olaf Scholz. A diferencia, Brasil y la India se plantan en el G7, se plantan. Es más, Lula da Silva ni siquiera saludó a Zelensky. Inclusive hasta Macron quiso intervenir para que tengan una Una charla. reunión bilateral y Lula se negó, se negó. ¿Por qué? Porque Lula está apostando sin cortar lazos ni con Estados Unidos ni con Occidente, porque eso sería imposible, pero sí está apostando a un nuevo mundo. Eh, Lula, hace 2 meses atrás, bueno, la Cancillería brasileña, no me salía, Itamaraty. y bueno, se me fue, Itamaraty. tú lo has dicho. Itamaraty. Bueno, eh, hace unos meses atrás firmaron que el comercio bilateral entre Brasil y China lo iban a hacer en yuanes y en reales. Cuando todo el mundo hablaba de que Lula era un agente estadounidense y que había ganado las elecciones gracias a la mano que le había dado Biden. Bueno, y no sé, hay Bueno, que ver en los pasos concretos. Eso es un órdago que tiró Lula. sí, lo que pasa Estamos que hablando del primer socio comercial de Brasil, el exactamente, primero, exactamente. Y además, de China. además, Cris, si fuera así, digamos, que le dieron una ayuda y lo dejaron en libertad y dejó la presidencia, y ahora, desde el poder, construye de otro lugar, viendo la debilidad de los Estados Unidos en algunas cuestiones, sobre todo la parte diplomática, que viene haciendo agua, con otras institucionalidades, porque está puesta, direccionado en su máquina de guerra. Creo que Lula, en ese aspecto, una vez que está libre, lo que pasa es que vamos a ver qué te pasa adentro, este es el tema. Vamos a ver cómo trabajan adentro, porque estos internacionalmente no te hacen nada, pero por ahí adentro te trabajan de otra manera, ¿viste? Ya le pasó cuando apenas asumió que le agarraron los tres edificios del poder. Entonces, hay que ver cómo se desenvuelve eso, ¿no? Pero bueno, Cris, te comprometo, me queda ya pocos minutos, así que te comprometo a hablar de los extrabucianos la próxima, quizás en un par de semanas. Me interesa mucho escucharte ¿Cómo no? hablar de eso y profundizar sobre el Estado profundo, los extrabucianos, y ver cómo sigue esta joda, ¿no? que estamos viendo, de hipocresías en la guerra de Ucrania y Rusia, que me parece muy interesante. Felicito y recomiendo leer mucho a Cristian en sus artículos ahí en Telegram y en su Facebook. Impecable, siempre un análisis impecable. Bueno, Cristian, te agradezco mucho. Gracias, Gustavo, gracias. Te mando Muy un abrazo. amable, te agradezco mucho tus palabras y nos vemos hasta la próxima. Dale, hasta la próxima.